Hola, muchas gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla. Esta es la versión online de la ponencia Glotofobia, Multilingüismo e Interculturalidad, revisión crítica de la desigualdad epistémica y práctica, versión previa a la que daré en persona en una de las aulas de la Universidad Sorbona de París durante estos días, que dure el 21º Congreso Internacional sobre Nuevas Tecnologías en Humanidades. Mi nombre es Igor Rodríguez Iglesias y soy profesor del área de Lingüística General de la Universidad Autónoma de Madrid. Vamos a repetir el nombre de esta ponencia, porque este nos va a dar las claves sobre nuestros temas a desarrollar. Glotofobia, multilingüismo e interculturalidad. Revisión crítica de la desigualdad epistémica y práctica. Lo primero que vamos a hacer es definir estos conceptos claves para nuestros intereses aquí: glotofobia, multilingüismo e interculturalidad, así como desigualdad epistémica y desigualdad práctica. En primer lugar, glotofobia es, grosso modo, la discriminación por razones lingüísticas. En segundo lugar, el multilingüismo es, grosso modo, la coexistencia de varias lenguas. En tercer lugar, la interculturalidad es, grosso modo, la relación entre culturas. Todavía nos queda un cuarto y quinto lugar, que enseguida vamos a abordar, pero el matiz grosso modo es importante respecto de lo que hemos dicho. Es más que grosso modo deberíamos haber dicho, especialmente con relación a la interculturalidad, algo así como de manera imprecisa. Desde luego no se trata de una relación entre culturas, sin más, como si las dos culturas fueran una relación entre grupos humanos en relación de igualdad. Esto puede valer en abstracto para una representación de la realidad que no ponga cuidado en la relación de desigualdad que implica toda relación humana, dado el sistema mundo capitalista moderno colonial que caracteriza la modernidad, es decir, la etapa en la que mundialmente vivimos desde hace 5 siglos. Dicho esto, la relación entre los grupos humanos, que es lo mismo que decir entre culturas y entre lenguas, pues sin seres humanos no hay lengua, siempre es una relación de fuerza, en la que por tanto media el poder. Si para la lingüística no existen fronteras definidas entre lenguas y los conceptos de lengua que se manejan a nivel social, no lingüístico per se, empezando por las enseñanzas primaria y secundaria, y terminando en las conversaciones cotidianas de las personas que no son lingüistas profesionales, pasando por los medios de comunicación, debemos comenzar por problematizar la idea de multilingüismo basada paradójicamente no solo en planteamientos monolingües, sino en esencialismos del nacionalismo hegemónico, es decir, en el del Estado-nación, que reduce la identidad nacional, que en sí no es nada concreto, pero sí lo es desde un punto de vista ideológico, a la lengua, la nación, la cultura, la sociedad, etcétera, como un hecho en abstracto y discreto. Es decir, se confunde mapa y territorio sustituyendo el mapa a la realidad. Mapa en tanto representación de la realidad. La representación de la realidad sustituye a la realidad. Se genera una suerte de posverdad, de nueva realidad ideológica, virtual, imaginada, en términos de Anderson. En lingüística hoy sabemos, entre otras cosas, que lo que de manera general socialmente se llama lengua es un conjunto de variedades lingüísticas más o menos próximas entre sí. ¿Esto quiere decir que una lengua está compuesta por variedades lingüísticas? No. Lo que quiere decir es que existen variedades lingüísticas en continuo y que, haciendo una abstracción, no siempre con criterios estrictamente lingüísticos, llamamos lengua a ese conjunto de variedades lingüísticas. Variedad lingüística en los términos de Peter Thrajil y Jack Schamberg, que, como tantas autorías lingüísticas, advertían, en su caso en 1980, en un libro editado por la Universidad de Cambridge, advertían de que, dado que lengua y dialecto es lo mismo, he ahí también Suzanne Romain, Lepel, Louis-Jean Calvet, el propio Pierre Bourdieu, Jesús Toussaint Moreno Cabrera. Bueno, pues ellos necesitaban un término que pensaron como neutro, aunque no hay términos neutros. Es el de variedad lingüística el término, en referencia a la realidad como tal. O más sencillamente, como Moreno Cabrera ha indicado, con la creatividad y genialidad que le caracteriza, lengua es lo que habla la gente. Así, sin más. Y es verdad. Los conceptos pertenecen a su tiempo, como dice Manuel Wallerstein, y están situados, como indica Donna Haraway, son herencia, los conceptos y los términos. Nos manejamos con términos que tienen diferentes conceptualizaciones, en algunos casos bien definidas, pero en otros casos entremezcladas. A veces el concepto de lengua fuera y dentro de la universidad, de manera generalizada, reproduce estas herencias.
La lingüística como tal, no las apropiaciones de la lingüística, no suele hacerlo, no suele entremezclarlo. Y en este punto es pertinente añadir como inciso una crítica a estas apropiaciones desde fuera de la lingüística, no como una defensa disciplinar como tal, precisamente la lingüística es y debe ser por definición transdisciplinar, en tanto holística, sino en defensa de esta ciencia noble, comprometida y rebelde, frente a quienes desde otros ámbitos se apropian de sus conceptuaciones e intentan destruirla en nombre no de la lengua, sino precisamente del nacionalismo hegemónico, el de los Estados-nación, a través de lo que yo llamo politiquería lingüística. Bueno, pues con la lingüística en la mano podemos dar un repaso a los conceptos de lengua fundamentales y contraponerlo a una conceptuación política que ha atravesado los planteamientos filológicos del siglo XX, al menos en la hispanística, dando como resultado, de un lado, dos tipos de definiciones. A uno lo podemos llamar científico y al otro tipo político, por no decir politiquero, o como vamos a ver, meramente racista y clasista. Y dos tipos de filología: la que escudriña los textos como tal, con sus técnicas correspondientes para ello, una labor seria y necesaria, surgida, por cierto, como técnica en el ámbito de la lingüística histórica y, por tanto, en la fundación misma de la lingüística científica en Alemania, así que podríamos decir filología científica, y esa otra filología politiquera, que es la que más se apropia de lo que la lingüística produce, y si me apuran ustedes, de la filología científica per se, y que se caracteriza por una total reproducción de la tradición gramatical, a la que, sumando el nacionalismo metodológico, el nacionalismo hegemónico metodológico, digamos una vez más, la defensa del nacionalismo privilegiado por el Estado-nación, hecho que se hace pasar como consustancial y natural respecto de la realidad social, cultural, lingüística, etcétera. En definitiva, más papistas que el Papa o soldaditos del rey y la reina al servicio de este y no de los hablantes y sus derechos lingüísticos y la descripción como tal de las lenguas. Un ejemplo lo tenemos en la propia RAE, el Vaticano de tanto acólito, que en un informe de 2007 con el que todavía se rige, y no seamos ilusos, va para rato, dice literalmente que se aceptan los usos lingüísticos de todas las regiones lingüísticas siempre que sean hablados por las clases cultas. Bueno, vamos a ver esto con detenimiento. Primero, que aceptan. Bueno, ¿y si no lo aceptan, qué? Entienden ustedes que yo soy profesor de lingüística general y por tanto, y en Madrid, en la Universidad Autónoma de Madrid, y por tanto vivo en Madrid, paseo por Madrid, paso caminando con el coche, a veces cerca del Retiro, del Prado, y allí en un edificio pequeñito en comparación al resto, que es el de la RAE, bueno, pues allí pensemos en sus integrantes, esos señores, algunas señoras de la edad de mi padre, fallecido recientemente, al que le dedico esta ponencia, anclado ese grupo en el siglo XX y en algunas de sus lógicas, que ni funcionan para este siglo y que a duras penas funcionaban para aquel, funcionan unos intereses que siguen siendo esencialmente los mismos, no funcionan para la mayor parte de la humanidad, aquí, allá y más para allá. Y ahí están, en el Paseo del Prado, y yo, que soy de Huelva, me pongo a pensar en mi paisano Juan Ramón Jiménez, de Moguer, un pueblo de Huelva, y en un capítulo de Platero y yo llamado Camarina, que escribió como apéndice, que son las camarinas como uvas blancas que da un arbusto común en la costa de Huelva, sobre todo entre Mazagón y la desembocadura del Guadalquivir, y usa esto como crítica a la RAE. Mira Platero, leo en un diccionario que esto solo se encuentra aquí en Moguer, en un diccionario, en el diccionario de la RAE, que solo se encuentra aquí en Moguer, solo para ti, para mí, para quienes nos precedieron, aquí en Tarteso, y solo lo sabemos gracias a los académicos de Madrid. Y añade, ve, porque nunca he querido ser de la Real Academia Española, han tenido que venir estos de Madrid para que sepamos esto. Y qué cosa tan importante para mí pasarme el día discutiendo sobre las camarinas. Se parece a la diferencia esto entre concha y conchena. En Huelva se diferencia entre concha y conchena, concha para el caparazón del crustáceo vivo y conchena para el muerto, que habitualmente está en la playa y que por causa de la erosión acabará desintegrándose en arena de playa. Pues quienes tenemos la experiencia de ser onubense de la costa, como Juan Ramón, nombramos nuestra realidad. Pero luego llegan foráneos a veranear, por ejemplo, y nos corrigen. No se dice concha, o sea, no se dice conchena, se dice concha. Y uno le dice la concha de tu madre. Y uno se queda mirando al foráneo, a los Juan Ramón Jiménez, y le dice a su platero, mira platero, ven, llegan a nuestras costas
y nos corrigen, ¿no? Y así sucede con Choco, Gañafote, con María Llena, María Vacía, etc. Es decir, que ¿cómo hay que nombrar a la realidad? Pues como la nombra la persona que vive ahí. Si en Madrid no hay, si no hay Conchena, si no hay Choco, si no hay María Vacía ni María Llena. Así que la crítica de Juan Ramón Jiménez es muy pertinente. Es un texto metalingüístico de gran alcance glotopolítico. Y es la segunda parte de otro texto que se llama Etnografía, en la que hace una crítica a lo que él dice literalmente, el hombre imbécil que escribe diccionario. Entonces, volviendo allí al edificio de la RAE, desde allí, ¿qué realidad se puede conocer? Que es a lo que vamos. Dicho al modo de una comparsa del Carnaval de Cádiz de 1980, cuyas coplas son un género de pensamiento filosófico de un pueblo, el pueblo andaluz, de nuestra forma de ser, la del pueblo andaluz, de estar en el mundo. Bueno, pues decía, de nuestra forma de ser, ¿qué coño sabe Madrid? Si, como dice otra frase de la sabiduría popular acumulada a través de otro género de pensamiento, en este caso el humorístico, los chistes, y es de un chiste que contaba el humorista sevillano Paco Gandía, los problemas hay que verlos en el campo, y esta es la mayor de las verdades en la investigación científica en general. Repitamos, los problemas hay que verlos en el campo, vamos a ir a verlos al campo. Esa idea a la realidad, esa idea de solo aceptamos a los hablantes cultos, se parece a la política de admisión de una discoteca donde la excusa para no permitir la entrada son los zapatos. No vaya a ser que estropee el piso, pegajoso ya por el alcohol de las copas, un club de campo exclusivo para socios, es decir, para amigotes dueños de esto y lo otro. La ideología está clara, clasismo puro y duro. No interesa la lengua como tal, le interesa seguir legitimando el modo de ser y estar en el mundo de un grupo social concreto, despreciando y desperdiciando la experiencia humana que es tan lingüística como otra, como nos recuerda una y otra vez Moreno Cabrera. No hay una sola razón lingüística, ni una, en esa política de la RAE. Es decir, que lo único que ha cambiado desde la fundación de la RAE en 1713, en términos generales, es que el clasismo que reconocían los modos de las clases dominantes madrileñas y castellanas ahora reconoce, porque no tiene más remedio, los modos de las clases dominantes de otros lugares. Y a esto lo llaman respeto a la diversidad. Esto no llega ni a la categoría de verdad media, sino que es una mentira disfrazada de ropaje, de diversidad, de democracia, etcétera, ya que a esos que llaman cultos les atraviesa la ideología lingüística social cultural que inculca la escuela, atravesada por la ideología lingüística social cultural dominante, determinada y fundamentada de los fundamentos ideológicos, entre otros de la RAE. Es decir, que como dice Bourdieu, ante hablantes legitimados por tal ideología, dada la normalización de esa forma de hablar para hacer y decir determinadas cuestiones y en según qué campo simbólico, hablantes de variedades no legitimadas, a los que atraviesa el sistema educativo, en este caso superior, tienden a invisibilizar sus capitales simbólicos propios, pensando que obtendrán una mayor ganancia al usar determinados rasgos de la variedad legitimada. Por el contrario, aquellos hablantes de esta variedad, a través de esta nueva forma de la ideología que jerarquiza hablantes y variedades y por tanto seres humanos, son normalizados en el reconocimiento y aceptación de una serie de rasgos ajenos que desde el privilegio del dominante son tolerados, siempre que todo esté dentro del orden de jerarquización social cuasi estamental que paradójicamente se hace normalizar a los hablantes autodenominados cultos y al resto de la población, la mayoría, como algo compatible con la democracia y los derechos humanos. Y he aquí la segunda parte de la crítica al acerto de la RAE. Los hablantes cultos. ¿Qué cosa es eso de ser culto? Si culto es de cultivado, y esto supone conocimiento sobre esto y lo otro, realmente todo el mundo tiene conocimiento sobre muchas cuestiones de según qué campo simbólico. El saber de la cocina, el saber de los cultivos, el saber de la pesca, el saber de los motores, el saber del tiempo meteorológico, el saber de las plantas, el saber de la música, etc. Pero no es a esto a lo que apuntan en la práctica con eso de culto o cultivado. Ni siquiera así la persona sabe leer o escribir, porque toda vez que alguien adquiere los conocimientos legitimados, como producto de la normalización escolar que promueve unas determinadas formas de ser y estar en el mundo como legítimas y no otras, que normalmente son censuradas dentro del propio sistema escolar, incluidos aquellos conocimientos que suponen el total dominio de la escritura y de unos modos de disposición textuales con un léxico concreto, etc., siempre aparecen nuevos discursos que alejan de la ilusoria meta
a quienes no sean obedientes, es decir, a quienes o no acierten la respuesta o peor aún, establezcan una crítica no consentida en determinados niveles y ámbitos. Decir que solo se aceptan los usos de las personas cultas indica que solo se aceptan los usos de personas con un tipo de conocimiento legitimado y de pronunciación legitimada y de vocabulario legitimado para el establishment económico y político y el Estado. Normalmente este conocimiento legitimado, autorizado, legalizado, es capitalista, clasista, colonialista y eurocéntrico. Y por tanto racista, además de patriarcal. Pone los conocimientos de unos seres humanos por arriba de otros, aunque estos fueran los que produjeran inicialmente lo que aquellos se apropian de estos. Un tipo de conocimiento que jerarquiza a la sociedad, generando una desigualdad epistémica y social, por tanto práctica. Es la conceptación de lengua pidalina y de la Francia del siglo XVIII, y a los ojos de muchas personas, paradójicamente, de la Revolución Francesa. Paradójicamente, a los ojos de muchas personas, eso es una paradoja. Bueno, pues tenemos de un lado definiciones científicas en la lingüística. Esta ha producido conceptaciones de la lengua tales como lengua es forma, lo formalizado y no sustancia, es decir, la pronunciación, y por tanto lengua es el sistema de signos lingüísticos subyacente a tal sustancia, estructurado a través de oposiciones funcionales formalizadas. Esto aplica al gascón, al francés de Lyon, al francés de París, al francés de Canadá o Martinica, también aplica al andaluz, a las hablas castellanas, al fula, al suajili, al guaraní, etc. La otra conceptación más generalizada aún en el sistema escolar es la pidalina de origen dieciochesco francés. Esta jerarquización fue advertida por el sociolingüista argelino Louis-Jean Calvet en su libro Lingüística y colonialismo, breve tratado de glotofagia. Allí Calvet correlaciona de manera crítica la tricotomía lengua-dialecto-patuá o hablas, que tanto éxito había alcanzado entre los dialectólogos de la época, a los que subyacía el clasismo metodológico patente hoy. La correlación de Calvet es la siguiente: lengua para París y la isla de Francia, la región de París, dialecto para las colonias externas y patuá para el colonialismo interno. Calvet llama la atención sobre esta organización del mundo, de los seres humanos del mundo, y critica este armonioso confort de Occidente. Esta dicotomía la usará Ramón Menéndez Pidal en 1896, antes de dirigir el Centro de Estudios Históricos de la Junta de Ampliación de Estudios, hoy desde 1939 Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, dedicado a la historia y a la lengua, y en concreto a la historia de la lengua. La tricotomía regirá epistémicamente el siguiente siglo, el siglo XX, y explica parte de los problemas de la filología hispánica en España y el punto de desencuentro entre lo que la lingüística ha producido y lo que la hispanística, esa hispanística en concreto, ha defendido. Esta tricotomía tiene como base la falaz idea de lengua de la Francia de los siglos XVI y XVII, de lengua pura, consolidada y biopolíticamente en el siglo XVIII a través de la jerarquización que establecieron los naturalistas. Y bueno, en ese siglo lo que se proponen es fundamentar la diferencia entre seres humanos superiores y seres humanos inferiores. Lo que llama Foucault estableciendo una biopolítica de los seres humanos. En su Historia natural del hombre, el autor francés Georges-Louis Leclerc, el conde de Buffon, expone, y en general los naturalistas de la época y los ilustrados, expone una jerarquía de los seres humanos como, vamos a ver, clasificó los seres humanos en virtud de lo que él y las personas de su época y sociedad consideraban como más perfecto, menos perfecto, arriba el blanco, abajo el resto, incluyendo las lenguas y sus formas de organización política. Es de hecho en este contexto en el que se acuña el término civilización, aplicado a la Francia de París frente a lo que se ha llamado salvaje, ¿no? Montesquieu relacionó el clima con el temperamento y justificó la dominación de los pueblos colonizados. Voltaire defendió los intereses de la burguesía capitalista francesa, mostró desprecio a los africanos, discriminándolos por su color de piel, y se compadeció por estos seres humanos a los que consideraba débiles, pasivos y predestinados al sufrimiento. Linneo es el científico del siglo XVIII del que deriva la clasificación zoológica, posteriormente en género, familias, clases. Como Buffon, también
También clasificó a los seres humanos en términos de características biológico-conductuales a cada tipo de ser humano que identificó en virtud de su color de piel y continente, hablando del Homo europeo, que es el blanco, regido por leyes, el Homo americano, rojizo, regido por costumbres, bueno, y una serie de características que ya va degenerando, ¿no? Homo asiático, melancólico, de piel oscura, regido por la opinión, el homo africano, negro, indolente, vagabundo, perezoso, negligente, regido por lo arbitrario. Eso es Linneo. Y otra clasificación racista es la de Immanuel Kant, que es muy parecida. Kant, el filósofo de la razón pura, de la crítica a la razón pura. Este filósofo clasificó a los seres humanos en virtud de primera raza, ¿cuál? La blanca. Segunda raza, la americana. Tercera raza, la negra. Y cuarta raza, los indios. Hay una jerarquización. Estas jerarquías son las que van a seguir permitiendo a la Revolución Francesa posteriormente ejercer una política imperialista, una política imperialista a Francia, pero también a Inglaterra, a España, a Holanda, a Portugal, entre otros países europeos. La política lingüística que se va a llevar a cabo va a jerarquizar a favor del centro de poder, de la metrópoli, en detrimento ontológico, que incluye lo lingüístico, lo social, lo cultural, lo político, de las colonias externas, como hemos visto con Calvet, pero también inferiorizando las otras formas de estar, de ser y estar en el mundo lingüístico y culturalmente al interior del Estado francés. La glotofobia, en el caso del Estado español e Hispanoamérica, se asienta no solo en esta base filosófica y política que jerarquiza a los seres humanos, a los grupos humanos y por tanto su modo de ser y estar lingüística y culturalmente en el mundo, sino en la propia intrahistoria de lo que después va a ser el Estado español, en la conquista de los reinos cristianos del norte peninsular sobre el sur, como se puede consultar en otro lugar que hemos desarrollado. En el siglo XVI la ideología contra el pueblo andaluz está totalmente consolidada, es una ideología paradigmática de inferiorización de la otredad. No surge de la nada, surge de unas prácticas de conquista, de expropiación y violencia, como ha mostrado en los últimos años el historiador Javier García Fernández. Es decir, que para que esté consolidada en el siglo XVI se ha tenido que conformar previamente a través de esas prácticas de violencia y expropiación sobre el Valle del Guadalquivir y el Reino de Granada. Se trata de un proceso que he llamado desespacialización y que da lugar a esta idea de que el otro es el diferente, es el dialectal, frente al que es el normal o la norma, el prestigioso, etc. Bueno, el filósofo colombiano Santiago Castro Gómez ha criticado esto y lo ha llamado desconocimiento de la espacialidad. Híbrido del punto cero, ¿no? El desconocimiento de la espacialidad propia, de donde yo he desarrollado la idea de desespacialización y que atenta totalmente contra los derechos sociolingüísticos, la autoestima, los derechos humanos, la democracia y toda convivencia pacífica. La episteme con la que se siguen manejando determinadas posiciones dentro de la academia sigue construyendo una representación de la realidad, dando por sentado que una forma de hablar es la norma y el resto no, cosa que no tiene sentido lingüísticamente, y desde la lingüística nadie sostiene ni puede sostener, pues la norma lingüística refiere a una pauta repetida que explica la transmisión intergeneracional e interindividual de los hechos lingüísticos. Lo estándar nunca puede ser respecto de la lengua natural, es decir, de la lengua hablada, sino de la artificialidad que supone la representación grafemática, la escritura, y en concreto la ortografía, que lo mismo que es así podría ser de otro modo. Lo cierto es que son también moldes, trazos gráficos que deben ser siempre iguales para ser reconocidos. Esta no es la lengua como tal, por lo que tampoco nadie es más fiel a la escritura, nadie se come las letras tampoco. En todo caso, la escritura estará basada en la variedad lingüística privilegiada políticamente, como indican Milroy, Bourdieu, Toussaint, Moreno Cabrera, como indico yo, etc. La clave es el privilegio social y político. Prestigio, un término que nunca debió ser aplicado a la lengua.
procedente de Weber, el sociólogo alemán. Lo que quiso explicar es que no todo es clase social definida en términos económicos, porque uno puede no tener un duro, no tener dinero y tener prestigio, que él define como honor social. Las palabras no son prestigiosas, ni las pronunciaciones no tienen honor social. En todo caso, son privilegiadas y nunca es un hecho lingüístico per se, sino un hecho social. ¿Cómo acabar con la glotofobia? Bueno, esto daría para otra ponencia. Desarrollando estas últimas cuestiones, pero brevemente vamos a sintetizar de este modo. Dejando de un lado la episteme que jerarquiza al ser humano, acabando con esa politiquería lingüística que jerarquiza grupos a partir de seguir contribuyendo a la desigualdad, dominación y opresión con conceptos más políticos que lingüísticos, como estos que hemos criticado en la última parte. De este modo, respetando todos los modos de ser y estar en el mundo lingüísticamente, de todos los grupos humanos, entendiendo que toda descripción lingüística aplica a todas las variedades lingüísticas en las que se explicita la universal capacidad humana del lenguaje, y entendiendo que hemos heredado del pasado, fundamentado en otras lógicas, en otras representaciones de la realidad y de las relaciones humanas, conceptos que privilegian unos humanos e inferiorizan a otros, bueno, pues así podremos poner fin a la glotofobia, comprender mejor dos hechos tan consustanciales al ser humano como el multilingüismo y la interculturalidad, que no pueden ser entendidos como relación de dos realidades privilegiadas, porque eso equivaldría a confundir el sistema sanguíneo con una gota de sangre tomada en abstracto o peor, dibujada en una pantalla. Añadamos, no es una crítica como tal al pasado, porque el pasado ya no se puede recuperar. ¿Que le hacemos la ouija y vamos para allá? No, es una crítica en tanto que hemos heredado conceptos a las herramientas con las que nos vamos a manejar para analizar nuestra realidad, para estudiar nuestra realidad. Así que es importante tomar en cuenta todo esto y sobre todo porque se contribuye así a la desigualdad, a la dominación y a la opresión. Y una ciencia ha de contribuir para bien a la sociedad. Es decir, que sí o sí tiene que ser por la igualdad y la justicia social. Muchas gracias.